Shabbat Shalom, remanente esparcido por todas las naciones del mundo, pueblo de Yahweh, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, aleluya. Pueblo de Israel, Shabbat Shalom, feliz Rosh Hodesh, aleluya. Estamos en el tercer mes bíblico del año que Yahweh nos ha regalado. Bendito sea su nombre. Shabbat Shalom a todas esas mujeres esforzadas y valientes del grupo de WhatsApp, mujeres conquistadoras de las promesas de Yahweh, que en Yeshua HaMashiach son sí y amén. Un abrazo fuerte para cada una de ellas. Las amo muchísimo en el amor ágape de nuestro Padre, este amor fraternal que sale de su corazón y traspasa nuestras miserias y nos hace sentir también, de alguna manera nos revela esa bondad hacia nuestras hermanas, hacia nuestros hermanos que no conocemos físicamente, que lo conocemos por WhatsApp, por medios online, pero que en nuestros corazones sentimos un profundo ardor por ellas y por sus causas. Amén. Quiero decirle hoy día a estas mujeres valientes que me bendicen mucho, que ellas creen que son bendecidas por mí de alguna manera, gracias a nuestro Padre Yahweh que cruzó nuestros caminos. Ellas creen que yo les enseño y que únicamente ellas aprenden de mí. Pero les voy a reiterar, como lo he hecho otras veces, y a decirle que muchas gracias al Padre por ellas y por cruzar nuestros caminos, porque yo también soy enormemente bendecida con ellas y aprendo cada día de ellas. Aleluya. Quiero saludar a mi amado hermano José Ramón Centurión en este Shabbat, desearle un Shabbat en Shalom, un día de reposo y de descanso espiritual en el que su alma encuentra reposo. Aleluya. Quiero saludar a Miguelito en la consola, bendecirlo por su trabajo, por su labor, por su entrega, y cómo no, al dueño también de esta emisora. Quiero darle un fuerte abrazo desde las distancias y bendecirlo también, y que Yahweh haga su voluntad en su casa, en su vida, en su familia, a favor de sus almas. Amén. Un abrazo muy fuerte a nuestro siervo Azdutari, que encabeza el ministerio y de ser discípulo del cual formo parte gracias a Yahweh. Bendito mi Rey. Donde Él, Yahweh, es la cabeza principal, le sigue su amado Hijo Yeshua. Aleluya. Y en la tierra nuestro Azdutari. Bendito mi Rey. Quiero bendecir al pueblo de Israel en este día, a su hermana Yani desde la República Dominicana, como siempre para servir a Yahweh, y a todos ustedes también, con una palabra de bendición, con una palabra de ánimo y de revelación en este día. Hemos hecho un ayuno, el primer ayuno camino a Shavuot. Estamos todo el pueblo atento, Shema Israel, escuchando, obedeciendo y atendiendo la revelación de la palabra de Yahweh, la voluntad, sus planes de nuestro Padre, pidiendo un genuino arrepentimiento y un corazón nuevo para poder guardar sus mandamientos. Entonces queremos llegar a ese día y que pase lo que pasó en aquella habitación, en aquel aposento en lo alto, donde habían allí 12 personajes dispuestos a pagar el precio por su maestro. Aleluya. Y que hoy en día esos 12 personajes dejaron un legado y venimos de tantas naciones diferentes, de tantas razas, colores, ¿verdad? Como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, adorar a nuestro Yahweh con palmeras en las manos. Hablan un lenguaje espiritual. Queremos que aquello se repita en nuestras vidas, en nuestro día hoy, y que todos seamos llenos de el Espíritu
espíritu de Yahweh, de su Ruach, de su poder, y que seamos donados o de alguna manera gratificado con dones especiales, con poder, aleluya, con fuego purificador que llene nuestras vidas para poder ir por todas las naciones y a donde quiera que Yahweh nos plante, dar frutos y hacer discípulos. Entonces, en el día de hoy les traigo una palabra que Yahweh ha puesto en mi corazón en esta mañana. Tenía otra palabra muy distinta, pero al abrir su palabra sentí en mi corazón Romanos 8 y yo seguía empeñada en ir a la palabra que tenía y seguía latiendo en mi mente Romanos 8. Digo, vamos a ver qué dice Romanos 8 para la honra y la gloria de nuestro Padre. Vivimos por el Espíritu, dice Romanos 8. Y qué casualidad y no es, sino plan de Yahweh, que estamos esperando esa porción, esa doble porción de su Rúa en Pentecostés, en Shavuot, para poder tener la autoridad, para poder tener el dominio propio, para poder tener la santidad y la autoridad necesaria para ir a ser discípulos. Aleluya. Vivimos por el Espíritu, dice Yahweh. Entonces, ¿qué es necesario hoy? Que seamos llenos del Espíritu de Yahweh, que es don prometido por Yahweh, es poder de lo alto. Aleluya. Y así, de esta manera, se titula este tema de hoy. Vivimos por el Espíritu. Y voy a dar lectura a esta palabra poderosa y dice así: así que no hay ahora ninguna condenación para los que están en Yeshua HaMashiach. No hay ninguna condenación. ¿Pero para quiénes? Para los que están en Mashiach Yahoshua. Porque el régimen del espíritu de vida en el Mashiach Yahoshua te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. El régimen del espíritu de vida, aleluya, porque eso es nuestro Mashiach, vida. Te ha librado del régimen del pecado y de la muerte. El régimen del espíritu de vida radica en aquellos que hemos decidido seguir a Yeshua y apartarnos del pecado. Antes éramos esclavos del régimen del pecado y de la muerte, pero ahora somos siervos, somos amigos del régimen del espíritu de vida, porque Yeshua en una ocasión le dijo a sus discípulos: ya no os llamaré más siervos, sino amigos, y no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos, y Yeshua dio su vida por nosotros, sus amigos. Amén. Y dice así el verso 3: porque Elohim hizo lo que no podía hacer la ley. ¿Qué no podía hacer la ley? ¿Qué no podía hacer la ley y qué tuvo que hacer Elohim? Yahweh. Porque Yahweh hizo lo que no podía hacer la ley, por no tener poder sobre la naturaleza carnal. ¿Qué quiere decir esto, amado pueblo de Yahweh? Amadas hermanas, amadas mujeres esforzadas y valientes en Yahweh. Dice que la ley no tiene poder sobre la naturaleza carnal. La ley no tiene poder sobre la carne. Entonces, como la ley no tiene poder sobre la carne, los mandamientos no se pueden guardar en la carne, se guardan en el Espíritu. Aleluya. Dice que envió a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la nuestra, naturaleza pecaminosa a causa del pecado,
Eso fue porque estábamos envueltos y enredados en el pecado. Si no hubiéramos estado envueltos en el pecado, Yahweh no tiene que enviar a uno semejante a nosotros. Hubiera mandado su espíritu, pero no, estábamos envueltos en una naturaleza pecadora, pecaminosa, y a causa de eso, Yahweh tuvo que enviar a su Hijo en una naturaleza pecaminosa, y en su persona, en esa naturaleza pecaminosa, condenó el pecado, porque no podía ser de ninguna otra manera, porque si no, habría miles y miles de trabas levantadas por el conocimiento humano para de alguna manera justificar que no podían o que no pueden guardar los mandamientos. Pero al Yahweh hacer este sacrificio y condenar el pecado en la naturaleza carnal de su Hijo, entonces no hay pretexto, no hay excusa para que ninguna carne se levante y diga que no puede guardar los mandamientos. Porque aquí dice que sí se puede. Yeshua vino con una naturaleza pecaminosa, pero no pecó. Tomó la decisión de no pecar, de seguir y de vivir en santidad y de guardar los mandamientos. Entonces, para que no haya pretexto, como hemos leído, que no se puede, o sea, la ley de Yahweh no tiene poder sobre la naturaleza carnal. Entonces, ahora, ¿qué dice aquí en el verso 4? Esto fue para que nosotros podamos cumplir con la justa exigencia de la ley. La justa exigencia de la ley, ya que no procedemos dirigidos por la inclinación carnal, sino por la inclinación espiritual. Ahora, al morir nuestro Maestro, que vino en naturaleza pecaminosa y venció el pecado y condenó el pecado en su carne, ahora nosotros sí podemos cumplir con la justa exigencia de la ley. Ahora sí, esa ley tiene autoridad, tiene poder sobre nuestra carne, porque es espiritual, porque es a través del espíritu de Yeshua HaMashiach. Los que actúan según su inclinación carnal tienen a lo carnal, pero los que actúan según su inclinación espiritual tienen a lo espiritual. Y la tendencia carnal lleva a la muerte. Por eso tuvo que morir nuestro Cordero Pascual, porque nosotros lo llevamos a la muerte y nos llevamos a la muerte. Él debía de morir en carne para poder condenar el pecado. Pero la tendencia espiritual produce vida y paz y shalom. Ahora tenemos una tendencia espiritual, una nueva naturaleza. Ya no es carnal, es espiritual, de manera que ahora sí podemos guardar los mandamientos, la justa exigencia de la ley. ¿Por qué? Porque en la carne no se entiende la ley. En la carne no se guarda mandamientos, no se entienden. Se entienden en el Espíritu, se guardan en el poder del Espíritu. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dijo que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? En la carne leemos los mandamientos, leemos la letra que está escrita, pero no la podemos entender, no la podemos cumplir. Pero en el Espíritu tenemos la revelación de la palabra, la profundidad de estas letras, y sabemos que es algo espiritual, que solo se puede entender y guardar en el Espíritu, en esa nueva naturaleza que Yeshua nos ha dado, al ser crucificado en su naturaleza carnal y haber vencido la muerte. Aleluya. Y dice el versículo 7, es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim.
porque no se sujeta a la ley. La tendencia carnal no se sujeta a la ley, ya lo hemos dicho antes. No se sujeta a la ley. Porque no se sujeta a la ley de Yahweh, ni tampoco no puede sujetarse a la ley de Yahweh. La tendencia carnal es un asunto espiritual totalmente. Así que los que se dirigen por la inclinación carnal, los que hacen su propia voluntad, los que escuchan su voz, los que viven de cualquier manera y no bajo la ley de Yahweh y con su espíritu, no pueden agradar a Elohim. Sin embargo, Shema Israel, ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, escucha pueblo, sino por la espiritual. Si es que el espíritu de Yahweh mora en ustedes, si el espíritu de Yahweh, pueblo de Yahweh, mora en ti, entonces tú, pueblo de Yahweh, no te dejarás, no vivirás inclinado a la carne ni a la muerte. Voy a leer de nuevo. Sin embargo, ustedes no se dejan llevar por la inclinación carnal, sino por la espiritual. ¿Por qué? Si es que mora en ustedes el espíritu de Yahweh. Solo hay una manera de seguir la inclinación espiritual y no la carnal, y es que more en nosotros el espíritu de Yahweh. Y vamos rumbo a Shavuot y queremos ser llenos de ese espíritu de Yahweh para que nuestra inclinación sea a lo espiritual y no a lo carnal. Aleluya. Porque si alguno tiene el espíritu del Mashiach, no es de él. Perdón. Si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, no es de él, no es del Mashiach. Entonces se inclina a la carne. Pero si el Mashiach está en ustedes, el cuerpo seguirá sujeto a la muerte a causa del pecado, pero el espíritu vive a raíz de la justificación. ¿Cuál es la justificación? ¿Quién nos justificó delante del Padre? ¿Quién nos hizo libre? ¿Quién pagó nuestras deudas a causa del pecado? Yeshua HaMashiach es nuestra justificación. Él es el justo, el que nos justifica. A través de Él podemos llegar al Padre y decirle: Padre, aquí estoy porque la sangre pura, sin pecado de tu Hijo me ha justificado y me ha traído a tu presencia. Me ha dado acceso directo a tu presencia. Lléname de tu espíritu, que es tu don prometido. Aleluya. Solo a través de la justificación, que es el camino, es la vida, es la verdad, es la luz del mundo, es Yeshua HaMashiach. No es la religión católica, no es la religión cristiana evangélica, no es los testigos de Jehová, los mormones, no es raíces hebreas, no es judaísmo. No es religión lo que te justifica a ti, pueblo de Yahweh. Amigo que me oye, mujer que me escucha, varón de Yahweh. No es la religión lo que te justifica, lo que te dio acceso directo al Padre, lo que te llena de su espíritu para que puedas vencer tu inclinación carnal y vivir por tu inclinación espiritual. Es Yeshua HaMashiach. Él fue el que fue clavado en el madero. Él fue el que saldó tu deuda. Él fue el que pagó el precio. Él es el único camino. Búscale a Él. Déjate ya de seguir religión. No existe una cobertura mayor que la unción del Espíritu de Santidad. Esa misma autoridad, esa misma cobertura espiritual que tenía Johanán el Inmersor, Juan el Bautista, cuando allanaba el camino al que debía de venir el Maestro. Es la misma cobertura que tenía Yeshua HaMashiach en la tierra cuando predicaba el Evangelio, la verdad,
la palabra de su padre. Él no pertenecía a ningún sistema religioso. Él no tenía ninguna cobertura religiosa. Su cobertura venía directamente de lo alto. Y en una ocasión los fariseos, los religiosos, le preguntaron que con qué autoridad él decía lo que decía. Y él le dijo: si ustedes me responden con qué autoridad predicaba Johanán el Inmersor, Juan el Bautista, entonces yo les respondo. Aquellos religiosos no le pudieron responder porque sabían que iban a caer en sus propias trampas. Iban a caer en su propio enredo, que es lo que hace la religión: enredar, poner trampas, confundir. Porque con la misma autoridad que predicaba Johanán el Inmersor y bautizaba, con esa misma autoridad lo hacía el maestro. Y dice el versículo 11: y si el espíritu de aquel que resucitó no está muerto, está vivo, a Yahoshua de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó al Mashiach, que fue Yahweh su Padre, de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Qué es lo que nos vivifica? Su soplo, su aliento, su ruaj, su espíritu. Eso es lo que nos da vida. Dice que cuando Él creó el hombre, Él sopló aliento de vida en su nariz. Esa es nuestra semejanza con Yahweh. Fuimos hechos, dice la palabra, a su imagen y semejanza. Esa es nuestra semejanza con Yahweh, que llevamos su espíritu, porque Él es espiritual. Él es espíritu, no carnal. Así que, hermanos, no estamos obligados a satisfacer la naturaleza carnal para seguir sus inclinaciones. No es una obligación. Para aquellos que dicen: ay, que no hay justo, que todos somos pecadores porque vivimos en este cuerpo de carne. Eso no es lo que dice la palabra de Yahweh. La palabra de Yahweh dice que hay opción, que tú puedes tomar una decisión. Que no estamos obligados a seguir la inclinación carnal, a satisfacer la naturaleza carnal y sus inclinaciones. No estamos obligados, podemos decidir. Porque si siguen las inclinaciones carnales, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas carnales, vivirán. Si estamos llenos del Espíritu de Yahweh, podemos vencer la carne, podemos vencer nuestra voluntad y podemos tener vida en abundancia. Podemos mantenernos justos, limpios, santos delante de Yahweh. Porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Yahweh. Claro, usted no puede ser hijo de Yahweh si usted vive en pecado, si usted vive a su manera, bajo sus pensamientos, bajo lo que usted considera bueno. Usted no puede llamarse hijo de Yahweh si usted no guarda los mandamientos de Yahweh, si usted no tiene una relación íntima con su padre, como todo hijo con su padre. Si su padre no le conoce y si usted no le conoce a él, usted no puede ser hijo de su padre, porque todo padre conoce a su hijo y todo hijo conoce a su padre. Entonces no diga, como dicen por ahí muchos, todos somos hijos, entre comillas, de Dios. No, todos somos creación del Todopoderoso y su nombre es Yahweh. Pero no todos somos hijos de Él. Aquí dice que somos hijos de Él, lo que vivimos, lo que nos dejamos guiar por el Espíritu, porque Él es Espíritu. Los que nos dejamos guiar por la carne, somos hijos de Satanás, somos hijos del mal, somos hijos del pecado y por tanto de la muerte, aunque seamos creación de Yahweh. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga siervos para estar otra vez bajo el temor. Cuando Él sopló su aliento de vida en la nariz del hombre y de la mujer,
Nosotros no recibimos un espíritu, aquí dice, que nos haga siervo para estar de nuevo en el pecado, en el temor. A través de Yeshua nosotros no recibimos un espíritu de muerte para vivir con miedos, sino que ustedes recibieron un espíritu que los hace hijos, con el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Abba, que significa Padre. Clamamos al Abba, clamamos a nuestro Padre porque somos sus hijos. Hemos sido injertados por fe a través de la sangre de Yeshua y hemos llegado a ser hijos adoptivos de Yahweh. Porque antes éramos hijos del pecado, pero ahora somos hijos adoptivos de Yahweh a través de la fe en el Mashiach, que es el que nos justifica y nos da vida delante de Yahweh y nos da un nuevo espíritu, y no de temor, sino de paz, de gozo y de dominio propio sobre nuestra voluntad, sobre el pecado, sobre la inclinación carnal. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Yahweh le da testimonio a nuestro espíritu, le habla a nuestro espíritu y le dice de que somos hijos de Elohim. Y si somos hijos, también somos herederos. Aleluya. ¿Quién soy? Soy heredero de Elohim y coherederos con el Mashiach. Y si padecemos con él, con él seremos también glorificados. ¿Qué quiere decir si padecemos con él? Aleluya. Yeshua padeció mucho en esta tierra. Padeció, él vino como siervo sufriente y murió como siervo. Y fue como oveja al matadero y no abrió su boca para nada. Lo golpeaban, lo abofeteaban, lo escupían, le quitaron la ropa, le clavaron clavos, le pusieron corona de espina, le insultaban, le dijeron de todo, le preguntaban si él era el hijo de Yahweh enviado y le decían que se salvara a sí mismo si él era hijo, pero el plan no era que él se salvase a sí mismo, sino que Yahweh lo resucitara de entre los muertos, como hemos leído anteriormente aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque si Yahweh no lo hubiera hecho así, hoy en día sería otro pretexto, otra excusa más y otra falsa doctrina más a favor de la religión, diciendo que Yeshua es el mismo Padre porque Él se resucitó a sí mismo. Y la Biblia dice que Él no se resucitó a sí mismo. Aquí dice que aquel que resucitó a Yeshua de entre los muertos, entonces ¿quién fue? Otra persona. ¿Quién fue? El Todopoderoso, el único que tiene todo el poder para hacerlo. Porque en ese momento Yeshua padecía en carne, en la muerte, en la fosa. No tenía poder para resucitarse a sí mismo. Era carne, él vino en naturaleza carnal. Él no tenía ningún poder, estaba muerto. Pero Yahweh, por su justicia, porque es justo y no vio pecado, no vio falta en Yeshua, lo levantó de los muertos. Aleluya, esa es la verdad. Entonces, ¿qué no padeció nuestro Maestro en la tierra para podernos darnos vida? Pues nosotros también tenemos que estar dispuestos a padecer con Él para después ser glorificado. Porque si cierto es que nosotros esperamos un nuevo reino en el que el siervo sufriente será exaltado, será coronado, será glorificado. Y dice la palabra que gobernará con cetro de hierro. ¡Aleluya! ¡Viva Yahweh y viva Yeshua HaMashiach! Y esta palabra, amados míos, no volverá tras vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada. Shabbat Shalom para todo el pueblo de Yahweh. Bendito sea el nombre de Yahweh. Shabbat Shalom. Que Yahweh les bendiga. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que Yahweh les mire con bondad y con aprobación.
que Él ponga en su corazón shalom. Aleluya.